Hola, muy buenas a todos, soy Marcos Waji y hoy, junto con Guía Hardware, voy a hablaros de la Facecam Pro de Elgato. Lo primero que debemos hacer es decir qué es la Facecam, porque no es ni una webcam ni una DSLR. En cierto modo podríamos decir que es una híbrida, que es un periférico híbrido que coge un poquito lo mejor de ambos mundos. Por un lado sabemos que las webcams son dispositivos muy sencillos de usar, muy intuitivos y que simplemente pasan por conectarlo y funcionan directamente. Por otro lado, las DSLR tienen una calidad de imagen muy superior y aparte pueden grabar mediante conectividad Wi-Fi y de manera portátil, ¿vale? La Facecam Pro coge, por un lado, la sencillez con la que funcionan las webcam tradicionales y la calidad de imagen de las DSLR. A cambio pierde la portabilidad y la conectividad Wi-Fi. Lo bueno es que al quitar esos dos factores se reduce muchísimo el precio y es este el motivo por el que algunos de los streamers más famosos de habla hispana y también de hecho de habla inglesa optan por este producto. ¿Por qué? Porque una DSLR puede costar entre 1000, 2000, 3000 euros. Hay muchísimos modelos y son bastante caros para, vamos a decir, el usuario promedio. Mientras que la Facecam Pro es bastante más económica. Obviamente es más cara que una webcam, porque tiene una calidad de imagen muy superior, pero también es verdad que nos ofrece una imagen bastante mejor. De hecho, por eso lo estamos grabando en vídeo para que la podáis ver. Bueno, ¿y qué más nos ofrece? Lo bueno que tiene la Facecam Pro es que Elgato ha creado un software, no es el único producto que lo tiene, de hecho la Stream Deck, que os la mostraremos también, tiene su propio software, pero bueno, la Facecam Pro tiene su propio software y es lo que os estamos mostrando en pantalla en estos momentos. ¿Y qué es lo que tenemos para usarlo? Pues esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es un poquito la ventana o vamos a decir las configuraciones que nos da el software. ¿Qué podemos hacer con él? Podemos modificar un poquito prácticamente la imagen como queramos, ¿vale? Por un lado tenemos el rango, vamos a decir el encuadre, que es como se llama. ¿Veis? La Facecam Pro tiene una configuración, tiene un rango de captura bastante amplia y podemos modificarlo tanto de manera manual mediante con presets. Asimismo, también tiene, bueno, voy a hacerlo solo con un dedo, no me estáis viendo, pero gira muy fácil. Y es que tiene la base, la que está sujeta al ordenador, puede girar 180 grados. Obviamente no nos hace falta que gire tanto porque realmente queremos que coja un ángulo más cerrado, pero da esa opción. Y aparte podemos modificar el rango de captura tal y como estáis viendo. Está el máximo, un segundo modelo, tercero y cuarto. Vamos a coger, por ejemplo, el preset B. Yo puedo moverlo manteniendo el ratón pulsado y elegir la posición. ¿Que no me gusta cómo queda? Pues puedo elegir el rango de manera manual. Voy a poner, por ejemplo, 138, vamos a poner. Y puedo hacer que esté más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, más abajo o más arriba. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo así, que sé que quiero esté más bajo. Y listo, ¿vale? Puedo moverlo como quiera, tanto de manera manual como eligiendo los valores, escribiendo o de uno en uno y cambiando el rango aquí. Eso por un lado. Luego tenemos el enfoque. Debo decir que el sistema de enfoque automático, bueno, la mayoría de opciones automáticas de la Facecam Pro funcionan bastante bien y en la mayoría de los casos, por no decir todos, yo no lo toco. Lo modifico un poquito a lo mejor a mi gusto, pero lo dejo mayormente en automático. ¿Por qué? El enfoque podemos modificarlo para que sea cerca, a distancia media o lejos, o modificar nosotros el valor. Obviamente yo puedo encontrar el enfoque adecuado para esta distancia. ¿Por qué lo pongo entonces en automático? Por si me muevo. Si yo me muevo mucho, me echo más para adelante, más para atrás, puede ser que el enfoque cambie. Y como a lo mejor en mitad de una grabación no quiero estar tocándolo, lo dejo en automático para que siempre escoja la mejor opción posible. Obviamente solo uso esto porque realmente los resultados que ofrece son bastante buenos. Debo decir que el sistema de enfoque automático de la Facecam funciona muy bien y es por eso que lo utilizo. Sucede lo mismo con la mayoría de casos, que la configuración que dejan es la mejor, pero en el caso del enfoque me gusta porque si me muevo pues puede hacer un reenfoque, puede reajustar el enfoque sin mucha complicación. Luego, tenemos la imagen con contraste y saturación. Aquí he puesto valor de 58 y 50 para enseñaros esto, ¿vale? Aquí tengo un botoncito en el que yo puedo restaurar las cosas. Si yo pongo la saturación al máximo, se pone una imagen en gris, vamos a decir, escala de grises, o blanco, negro, gris, tal.
que no me acuerdo cuál era el valor original y quiero devolverlo porque no quiero usarlo o simplemente porque quiero volver al anterior, le doy al botón de restaurar y me lo vuelvo a dejar como quiera. Y yo puedo tocar aquí el contraste, la saturación como quiera y jugar de la manera que yo prefiera. Mira, por ejemplo, vamos a hacer contraste al mínimo, contraste al máximo para que veáis la diferencia. La saturación al mínimo lo hemos visto y al máximo. Veis que son pequeños ajustes. ¿Para qué sirve? Pues para modificar la escena a nuestro gusto. Aparte se puede cambiar tanto en el enfoque como en la exposición, como, bueno, sí, en esos dos, podemos cambiar un poquito la medición para que haga pequeños ajustes. Yo lo dejo así porque es como en general como mejor se ve. Vale, luego, la exposición. ¿Qué es la exposición? Porque aquí voy a plantearos una pregunta un poquito retórica y en plan de, no hace falta que sepáis qué es la exposición, porque realmente podéis ver qué es lo que cambia ajustándola. Y eso es lo bueno que tiene la Facecam Pro y el Camera Hub. Que aunque no entendamos qué estamos tocando, como es muy sencillo de modificar, podemos ver esos cambios de manera directa, lo podemos ver en directo. De hecho, voy a aprovechar para enseñaros esto. Aquí yo tengo quito la cam, o pongo la vista previa, que es para mí cuando la configuramos es lo ideal. Puedo activar una cuadrícula para encuadrar bien la imagen. Aquí pido disculpas, la resolución de mi monitor me ha dado un pequeño problemita y por eso no se ve todo bien, pero bueno, la cuadrícula funciona perfectamente y básicamente expone la imagen de tal manera que podamos centrarnos de una manera u otra. Aparte podemos cambiar el formato de vista previa por si queremos que la imagen tenga menos frames por segundo, se vea un poquito peor, por lo que en plan de ¿por qué quiero que mi imagen se vea peor? A lo mejor porque tu conexión no es tan alta, estás haciendo streaming y prefieres usar una imagen un poquito menos potente para consumir menos recursos, o porque no sé, puede haber muchas razones por las que quieras que tu imagen sea menos definida. ¿Cuáles? Pues ahí ya depende de cada uno, ¿vale? Pero vamos, es simplemente un detalle menor. Vale, dicho esto, volvemos a la exposición. También se puede hacer de manera automática y en esta opción sí que podemos cambiar la compensación. Veis que la imagen cambia. Y de hecho, al hacerlo veis que como parece que la pantalla se mueve un poquito porque está cambiando el enfoque y la velocidad de obturación. Vale, yo voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Quito el automático, que puedo cambiar aquí la velocidad de obturación en efecto y la ISO y cambia la pantalla. Que en la pantalla cambia la imagen que estamos recibiendo. A mí, personalmente, creo que los valores predeterminados que pone en el sistema automático son los mejores, al menos en mi caso, y es por eso que lo dejo. Y que creo que habla muy bien de cómo funciona la Facecam Pro, que en general su medición, su sistema automático es bastante inteligente. Prácticamente ya para cerrar, aparte de avisaros que se puede cambiar el antiparpadeo entre 50 y 60 Hz, sin más, que podemos cambiar el balance de blancos. ¿Y eso qué significa? En la temperatura de la imagen. Como veis, yo aquí puedo modificarla para que sea más cálida o más fría. Si lo pongo en automático, pues va a buscar el tono que más se adecue a la imagen que estamos viendo en ese momento. Y esto realmente es todo lo que podemos hacer con el software de la Facecam Pro, que se llama Camera Hub. Parece poco, pero realmente teniendo en cuenta que es un dispositivo de captura de vídeo diseñado un poquito para todo el mundo, está bastante bien porque nos permite hacer muchos ajustes personalizables. Y luego también tenemos esto de aquí, que son los efectos. Para mí esto es muy útil porque a mí el efecto espejo siempre me cuesta mucho interiorizarlo. Yo ahora mismo estoy señalando aquí, y estoy señalando lo que yo veo en esa dirección. Es decir, yo al marcar aquí, yo lo que estoy viendo es que el software está, la barra para editar las cosas está en esta dirección, está en este lado. Si yo quito el volteo horizontal, si yo señalo en la misma dirección que antes, señalo el lado contrario. ¿Por qué? Porque se está produciendo ese efecto espejo de que la cam captura lo que está viendo. A mí me cuesta. Por eso siempre pongo el volteo horizontal y me parece muy práctico, porque vuelvo a donde yo señalo es lo que estoy viendo. Esto puede ser un poquito complejo, así que vamos a poner en vertical. Es donde mejor se ve. O sea, yo ahora mismo, si levanto las manos, yo sé que las estoy levantando, pero la imagen es al revés. Pues es lo mismo por ese sentido. Y luego lo otro que tiene son los fondos. Para esto, eso sí, necesitamos una NVIDIA y necesitamos descargar un software de NVIDIA. ¿Cómo se descarga? Muy sencillito. Aquí os aparecerá un botoncito que simplemente pulsándolo nos deja descargar ese software. Se instala, nos da varias opciones, lo instalamos con un doble clic simplemente porque es un ejecutable muy sencillito. Y al reiniciar, pues se nos activará esto, si no, pues estará desactivado. ¿Y qué nos da esto? Pues diferentes fondos.
por ejemplo, no sé qué pasa. Bueno, aquí el desenfoque, vemos que la imagen se pone, se desenfoca la imagen de fondo de efecto. Aquí cambia a otro fondo diferente, aquí nos pone otro, aquí nos pone otro. Este es uno, por ejemplo, de vídeo, otro diferente. O sea, podemos cambiar el fondo. Lo bueno es que si tenemos la opción de importar otros fondos, que podemos usar el que queramos. Esta herramienta la utilizan muchos streamers, es para ponerse el fondo este típico que vemos que donde se mueva no se ve, que simplemente se ve el fondo de habitación. Pues se puede usar o un programa externo o adaptar esto. Si de hecho veis que se hacen pequeñas fluctuaciones, pero esto es normal y esto pasa con cualquier programa, y más cuando lo hace de manera tan sencilla y automática. Pero bueno, a mí en general me parece muy muy útil. Por ejemplo, el de desenfoque me parece que está muy bien. Y de hecho, por ejemplo, en este caso puedo ajustar el nivel de desenfoque. Y ya así, solo se me ve a mí realmente. Porque el desenfoque es muy... No quiero que se vea o no quiero que se vea. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Y ahora, lo último que quería enseñaros. Todo esto está muy bien y se puede potenciar con un periférico que se llama la Stream Deck. Y a mí me parece especialmente útil. La Stream Deck, de hecho, voy a enseñar aquí también el software. Es el software de Stream Deck. De hecho, mira, si los comparáis, los iconos son los mismos, ¿vale? Y tiene un menú también muy sencillito en el que podemos buscar y podemos instalar un montón de plugins. Aquí tenemos un montón plugins, aquí tenemos iconos si queremos cambiar cómo se ven, también podemos importarlos, efectos de sonido, música, todo esto para que podamos personalizar nuestro stream o para trabajar. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para trabajar, ¿vale? ¿Y por qué esto es interesante con la Facecam Pro y el software de Camera Hub? Porque podemos configurar cosas de manera automática. Yo aquí he puesto algunas de las más sencillitas. Tengo aquí mis 8 botones, una pantalla táctil y 4 diales. Los diales funcionan por pulsación y también por giro. Vale, ¿y por qué esto es interesante? Porque yo puedo decirle, por ejemplo, vamos a ver, mira, aquí tengo el giro. Puedo decirle que me cambie la posición de la pantalla. O sea, yo he configurado este dial para que si lo giro a un lado o a otro, me cambie la posición de la pantalla. De hecho, si lo hago un poquito más rápido, ¿ves cómo hace un pequeño parpadeo? Eso es que está reenfocando en función de la posición. Por ejemplo, también puedo cambiar la compensación. ¿Veis cómo baja aquí la barrita y sube? Porque lo he configurado para que me modifique ese valor. Y así puedo hacer como, por ejemplo, el contraste también lo puedo modificar. Puedo modificar un montón de cosas. ¿Y se van a hacer más cosas? Sí. Yo puedo crear un atajo para que si le doy a un botón, por ejemplo, se me cambie el fondo. Es un poquito más complejo, pero se pueden hacer en muchas configuraciones. Algunas son más difíciles, algunas son más sencillas. Las más básicas, obviamente, consisten simplemente en arrastrar el comando y en decir que queramos que haga, pero se puede hacer un poquito de todo con ciertos límites, como es lógico. Pero me parece muy útil porque si, por ejemplo, estamos en mitad de una grabación o un streaming y queremos cambiar la posición de la pantalla porque se está viendo algo que no queremos que se vea, o queremos que resalte otra parte de la habitación o lo que sea, lo podemos hacer simplemente con un simple gesto sin tener que abrir el software. Que tampoco es que sea incómodo, pero es más cómodo, obviamente, tenerlo en un botón configurado que abrirlo y hacerlo un poquito de manera manual. Así que funcionan muy bien juntas y simplemente es usando ambos software. Es muy muy intuitivo y de hecho el plugin de Camera Hub se descarga y te instala varias opciones directamente. Dicho esto, realmente ya hemos repasado un poquito las principales cualidades y condiciones de la Facecam Pro, así que simplemente os voy a ofrecer un resumen final, no sin antes recordaros que si queréis conocer más detalles podéis echarle un vistazo a nuestra review escrita, a nuestra review de texto en guiahardware.com. Dicho esto, el resumen es que la Facecam Pro no es ni una webcam ni una DSLR, sino que coge lo mejor de ambos mundos y lo une en un producto que es muchísimo más barato que la DSLR y algo más caro que una webcam porque nos da una mejor calidad de imagen. Recordemos que es 4K a 60 FPS. Eso es la definición general de la Facecam Pro, así que no podemos decir que sea ni lo uno ni lo otro, sino que sería un nuevo concepto. Podemos hablar de una capturadora de vídeo de alta calidad o simplemente decir, oye, es una Facecam, ya que no encaja del todo en ninguno de los otros dos. Eso por un lado. Lo segundo es que el rango de captura es muy amplio y que podemos girarlo en 180 grados para que se muevan, para capturar una posición u otra sin muchas dificultades. No tenemos que estar cambiando la posición, tal, no sé qué. No, es muy cómoda, es muy práctica y es muy... Sí, es que es eso, es muy cómoda. La expresión adecuada es que es muy cómoda de usar. Dicho esto, puede parecer que solo sirve para hacer streaming, gaming, etc. No
no tenemos que limitarnos a hacer streaming de un videojuego. O sea, se puede usar, por ejemplo, perfectamente para grabar contenido de cocina, por poner un ejemplo. Obviamente, siempre es más cómodo usarla en una setup cerrada, encima, por ejemplo, de la pantalla, pero si tenemos, por ejemplo, un portátil, podemos usarla para grabar otros contenidos de manera más o menos sencilla, debido a que es tan cómodo usar, es tan fácil de ajustar en una posición u otra. Así que no debemos pensar que solo voy a grabarme a mí delante de la cámara para hacer esto o lo otro. Obviamente es donde más destaca, tanto por ejemplo también en IRL, que la pantalla, la cámara suele tener una posición central muy muy importante, pero que se puede usar para otros detalles. Dicho esto, pues esperamos que os haya gustado mucho nuestra review, y si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarnos, ya sea a través de la caja de comentarios de YouTube, que no tenemos ningún problema en responder, o a través de la propia review de texto que tenéis en guiahardware.com. Si nos preguntáis por ahí, pues intentaremos responder lo antes posible y solventar cualquier duda o cuestión que podáis tener. Así que nada, hasta la próxima.